Vamos a hablar de política y vamos a hablar de economía y de comercio. Estamos con el doctor Jorge Valle. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber venido. También a la hora de almorzar me llama usted. Pero ya me imagino que le habrán servido algo. Nada. ¿Nada? Nada. No, pues muy temprano. Hay austeridad económica. Sí. La coyuntura obliga a eso. Y bueno, paciencia. ¿De qué quiere hablar? ¿Del Partido Colorado? Yo no quiero hablar de nada. Es usted el que tiene que dar la orden. ¿Cuál fue la primera vez que usted escuchó hablar del Partido Colorado? Que cumple 180 años. ¿Cuándo fue la primera vez? Pajarito. En la época de don Gabriel, cuando fue la familia fue deportada, sí. Siguió a mi padre. Y bueno, yo ahí me enteré de que por qué pasaban esas cosas, cuando vino la policía a buscar a mi padre. Y mi hermano estaba muy enfermo. Y el médico de mi hermano era un gran veterinario. ¿Ah, sí? Sí, un fantástico veterinario, una gran persona. El doctor Miguel Rubino, a quien mi hermano le llamaba despreciativamente mujerita. ¿Por qué mujerita? Y porque entendía que de esa manera lo ofendía, porque era el médico y él se sentía mal. Y mujerita, don Miguel Rubino, que fue un gran amigo de mi padre, a quien recordamos todos con enorme cariño. ¿Y si tiene que hacer un balance de la historia del Partido Colorado? Bueno, los balances históricos son, depende de quién escriba el libro. Yo creo que es un balance muy interesante a lo largo del tiempo. Yo he estado últimamente leyendo las cartas. El verano pasado lo dediqué a Manuel Herrera Llobes, a leer toda la correspondencia de Manuel Herrera Llobes, que fue prácticamente el primer ministro del gobierno de Joaquín Suárez, ¿no? Un hombre joven, un hombre excepcional, un liberal excepcional. Esa familia Oves fue un gran enrasador, don Lucas José Oves, porque sus hijas dieron origen a grandes familias: Herrera Llobes, Pacheco Llobes, Ellauri Llobes, Geli Llobes, Álvarez y Oves, Chaín, que es Benito Chaín, que fue el que arregló con Urquiza, mandado por su cuñado. O sea, eran un conjunto de hermanas y un hermano. Y bueno, Manuel Herrera Llobes fue ministro, inclusive también después fue ministro de Lorenzo Valle, fue el que hizo la paz final con la Revolución Blanca de Timoteo Aparicio, ¿no? En 1872. En una palabra, fue un hombre excepcional, un talento. Las cartas son una maravilla porque describe las situaciones de enorme dificultad que había en la defensa en aquel tiempo. Situaciones económicas, situaciones políticas, situaciones militares, situaciones estratégicas con Francia, con Brasil, con Rosas, con Oribe, con Urquiza. Era el mundo entero. Entonces un buen día su pariente, que era el embajador uruguayo en París, Ellauri Llobes, le dice que ha abdicado el rey en Francia y que ahora el ministro es Alexandre de Tocqueville. Tocqueville era el ministro. Y entonces le escribe y le dice si ha tenido oportunidad de leer los libros de Tocqueville. Y estos tipos en aquel tiempo, que no había ni tableta, ni televisión, ni teléfono, ni WhatsApp, ni nada, ya leían y conocían los libros de Tocqueville. Eran más ilustrados que nosotros, mucho más ilustrados. Ahora, la culpa fue mía porque le hice una pregunta muy amplia, pero ¿y entonces cuál es su balance de los 180 años del Partido Colorado? Que fue siempre un partido que atendió con celo y eficacia la modernidad en los cambios. Eso me parece que fue lo más importante. Fue lo que hizo ese grupo humano de la época de la defensa, fue lo que hizo Valle y Ordóñez después, y fue lo que hicieron todos, fue lo que hizo Brun, y fue lo que hizo el hombre que manejó la economía del gobierno colorado en sus tiempos más importantes, el ingeniero José Cerrato, que es una persona que no ha sido tan considerada, pero que es una persona enorme, al punto que el ingeniero José Cerrato es uno de los autores de la Carta de Naciones Unidas. Ahora, tiene esa condición, en la familia, los nietos tienen
los sobres, porque el viejo José Rato, como buen lombardo, era machete. Y por tanto escribía los apuntes para la corrección de los artículos en los sobres que le mandaban las informaciones de las sesiones anteriores de la comisión que presidía el mariscal Smuts de Sudáfrica, para la redacción de la Carta de Naciones Unidas en San Francisco. Y yo no he podido todavía pescar esos apuntes. Ahora, estoy atrás de ellos. En esa concepción moderna que usted describe del Partido Colorado, ¿qué pasa en el siglo XXI? ¿Cambia? No, en el siglo XXI... ¿No cambia el Partido Colorado al ritmo que cambia la sociedad? Le ha pasado algo así de eso al Partido Colorado en el siglo XXI, que tiene por suerte nada más que 16 años. Sí. Quiere decir que tenemos esto recién empieza. Mucho tiempo por delante. Y yo estoy joven aún, con lo cual voy a seguir hasta, no digo hasta el fin del siglo, pero algunos años voy a seguir. Hay un cambio ya importante, se está dando en el Partido Colorado, un lindo cambio, está precioso. Yo estoy contento, estoy entusiasmado y contento. Algunos dicen que el Partido Colorado se alejó de las bases populares, que siempre... Bueno, no, eso es una macana que se dice. En Europa, sí, el Partido Socialista de Zapatero perdió en España la elección a manos de Rajoy. Sí. Y al lado, cruzando los Pirineos, el Partido Socialista de Hollande le ganó a Sarkozy. Hizo una buena elección Sarkozy, le ganó por poco, pero le ganó. O sea, la ideología que perdió en España es la que ganó en Francia. Y la ideología que ganó en España es la que perdió en Francia. Claro. O sea, no perdieron ni ganaron por la ideología, fue por la crisis. La crisis fue la que determinó la derrota de Rodríguez Zapatero y la derrota de Sarkozy. Punto. Es la crisis. La crisis financiera fue la que determinó que en el Uruguay, en la elección del 2004, por 1% de votos, ganó el Frente Amplio. Ahora, el Partido Colorado gobernó muchos años y pasó varias crisis y siguió gobernando. No, pero no fueron las ¿No había mismas. una capacidad de interpretación más sofisticada en otros momentos que ahora? No, porque ni siquiera me podrá decir cuál fue la capacidad más sofisticada a la que usted hace referencia con alguna crisis del Partido Colorado, porque no encuentra ninguna. A ver, ¿por qué? Es usted el que tiene que decir que afirmó una cosa. A ver, pruébeme. No, yo le digo que el Partido Colorado gobernó. ¿Cuántos años gobernó el Partido Colorado? Pruébeme lo que afirmó. ¿Cuántos años gobernó el Partido Colorado? Pruébeme lo que afirmó. No me lo puede probar. ¿Qué es lo que no lo porque no puede probar lo que me dijo. Pero, ¿cómo no? No me lo puede probar. Gobernó. No, usted dijo que el Partido Colorado había superado crisis. ¿Nunca superó una crisis? Nunca. ¿Qué pasó en el 29? ¿Qué pasó en la crisis del 29, estimado amigo? Pero bueno, pero eso, ¿qué pasó esa fue una crisis que... ¿Y cómo? Igual que la crisis que sufrí yo. Pero no es la que sufrió España o la que sufrió Francia. Igual. Lo que pasa, igual, exactamente lo mismo. La misma crisis, porque en el 29 también hubo crisis en Europa. Sí. Y la crisis en Alemania fue terrible. No, me refería a la que usted dice que le costó una elección a y Hollande. También, y le costó a los europeos situaciones políticas insostenibles, y por ello en Europa, después de la crisis y antes de la crisis del 29, surgieron una cantidad de partidos, que son los partidos que se caracterizaron por ser partidos de derecha autoritarios, como Charles Maurras en Francia, y como el fascismo italiano, y como el nazismo alemán, y como el comunismo ruso. O sea, acá pasó lo mismo. ¿Sabe cuáles son los únicos dos países que no tuvieron golpe de Estado en la crisis del 29 en América? ¿Cuáles? Ah, bueno. Hay que aprender historia. Colombia y Costa Rica. Colombia y Costa Rica. Los demás todos. Doctor. Todos. Absolutamente. Y dígame otra cosa que le voy a decir. ¿Y mi padre no perdió en 1959 la elección? Sí. ¿Y por qué la perdió? A ver, ¿no hubo una crisis también? Hubo. Ahora... o sea, la crisis hacen que los partidos políticos que están en el gobierno... Pero no es la única razón. Pero era fundamental, estimado amigo. Ahora, y entonces... Pero es la fundamental. Es la crisis económica la que determina que el Frente va a perder la próxima. Eso le quería preguntar. Y entonces, viendo a futuro, ¿solo una crisis puede hacer perder al Frente Amplio? Bueno, no digo que solo, pero es un hecho central.
Sí, oiga, cuando un sector de la opinión pública, colorados en Montevideo y en Canelones, pasan en la elección de triunfal para el doctor Vázquez del Partido Colorado al frente, Sí. luego no tienen motivación para volver para atrás. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ese tiempo de los primeros 5 años del doctor Vázquez no tuvo que hacer ajuste fiscal, no tuvo que subir los impuestos, no tuvo que devaluar la moneda, no tuvo que hacer nada, al contrario, tuvo un superávit fiscal muy importante por los precios relativos de materias primas vendidas y materias industriales importadas, con un tipo de interés prácticamente cero del dólar, hasta el día de hoy, y con eso pudo mejorar la situación deprimida en que habían caído los salarios en el Uruguay. Por tanto, el que había pasado de aquí para acá no tenía ningún motivo ni ninguna razón para pasar de donde estaba para atrás. Y eso fue lo que determinó que votara Mujica. Y cuando votaron a Mujica, Mujica empezó a repartir dinero y a generarle al país un déficit que cuando llega el doctor Vázquez, como en su momento yo lo dije, bueno, le va a colgar una granada al mismo tiempo que le cuelga la banda, le va a sacar la espoleta y se va a sentar en la plaza a escuchar la explosión. Y la explosión la está viviendo el pobre presidente de la República, que no puede bajar el gasto, porque el propio partido que generó el gasto no le deja bajar el gasto. Y entonces, como los precios han vuelto a un mínimo, porque el petróleo está entre 40 y 50, y el petróleo es el rasero. O sea, baja el petróleo, baja el cobre, baja el hierro, baja la soja, baja la leche, baja la carne, baja todo lo que baja, salvo la pasta de papel. Y entonces la situación es deficitaria y es crecientemente deficitaria, y encima de eso, para bajar la inflación, restringen la circulación monetaria y baja el tipo de cambio, pero al que produce leche no le bajan los costos, entonces cierra el tambo y se muere con las vacas en el frigorífico. Ahora, ¿no hay tiempo de recuperación económica para el Frente Amplio en el gobierno? No, el año que viene es peor. ¿Por qué? Y porque los impuestos los van a empezar a cobrar recién en enero. O sea, los impuestos que fijaron y que discutieron tanto, no se lo están cobrando a usted, que usted va a pagar IRPF más. ¿O acaso usted no paga el IRPF? Sí, algo pago. Lo paga. Entonces usted va a pagar más a partir del 1 de enero. O sea, el tipo de cambio va a estar más o menos en lo mismo, porque quieren bajar la inflación. Por tanto, si usted vende 1 litro de leche, le van a pagar no en dólares, le van a pagar en pesos. Pero a usted no le van a bajar los impuestos, ni le van a bajar el combustible, porque para que el ANCAP mienta tranquilamente y Astori diga que es una maravilla y diga que ganaron 78 millones, le están cobrando el combustible por encima de lo que vale. Sí. Entonces a usted los costos para producir no le van a bajar. Y la plata que va a recibir va a ser menos que la que recibió hasta ahora. ¿Cómo toma estas declaraciones del presidente Vázquez en relación a intentar tratado de libre comercio, por ejemplo, con Gran Bretaña? Y bueno, tendrán que preguntarle al Brasil si vamos a derogar la resolución número 32 que impulsó Fernando Henrique Cardoso, presidente de la República en Buenos Aires. Que recién hablábamos, va a estar en Montevideo mañana. Y que además que la votó el presidente de la Rúa y que también la votó el presidente del Paraguay, González Macri. Y en ese momento fue que nosotros, bueno, para votar, negociamos el acuerdo con México. O sea, esa cláusula existe. ¿Ya estaba en negociación el tratado con México cuando surgió esa cláusula? No, fue ahí que conseguimos... Una excepción. Bueno, sí, una cosa que está bien. Operti la explica bien, usted llámelo Operti que le cuenta. Ahora, yo bien, lo que hice fue empujar. El canciller Serra de Brasil ya ha dicho que él está de acuerdo con que los socios a mí no me interesa lo que diga el canciller Serra. No, bueno, menor lo que dice el canciller porque antes de Brasil, decía ¿no? en contra. Sí. Antes decía que había que hacer más y mejor Mercosur. Bueno, está bien, pero va cambiando, que la gente crece y va cambiando. Entonces, pero esa es una resolución. Sí. Para poder hacer una cosa contra esa resolución, hay que derogar esa resolución. No, está claro, pero si hay acuerdo entre los socios... Pero hay que derogarla, yo quiero ver cuándo la derogan. ¿Usted cree que no lo van a derogar? Creo que no lo van a derogar. ¿Por qué no? Y porque Brasil es un país grande, con una vocación imperial muy importante, y entonces Brasil tiene que ver
si transforma realmente al Mercosur en una zona de libre comercio. Y quiero verlo. No digo que no suceda, digo que quiero verlo. Me interesaría muchísimo en verlo. Se lo voy a preguntar mañana a Fernando Henrique. Es más posible... Mañana se lo voy a preguntar a Fernando Henrique. Es más posible que... Qué divertido va a ser, ¿no? ¿Se lo va a preguntar? Y claro, querido, si voy a ir temprano, me hacen levantar a las 8 de la mañana. Es desayuno, no es almuerzo, es desayuno. A un desayuno, y para que les haga mal el desayuno a todos, yo lo voy a preguntar. Doctor, ahora, ¿es más posible que sí se avance con la Unión Europea? La resolución la cláusula, sí, la fabricó él. ¿Es más posible que sí se avance como bloque con la Unión Europea? Eso lo ve más... Es imposible. También es imposible. Pero sí es imposible. Lo veo muy optimista hoy. Pero no realista, pero escúcheme, ¿pero por qué es imposible? ¿Por qué? Por Francia. Bueno, pero Francia está Francia bien, tiene un peso no, relativo, señor, pero... hoy no, hoy es el que tiene más peso. Porque la pobre señora Merkel, que ha bancado todo sola, sí, ahora que no tiene Inglaterra adentro, necesita Francia. Al punto que cada tanto se saca una fotografía con el primer ministro italiano, con Renzi, ¿vio? Lo ponen de una fotografía que aparece sonriente. Va a ver que ahora somos 3, somos más. Pero Italia tiene algunos problemas de terror. Sí. Pero dice que Francia va a trancar esa posibilidad. Pero como hasta ahora, desde la época de Chirac. Hace 20 años que estamos con esta conversación. Sí. Y no adelantamos un paso. Chao. Entonces no hay que perder tiempo. Pero ¿y cuál es la alternativa para un país como Uruguay? Pero, oiga, le voy a dar una alternativa. Le voy a ayudar muchísimo. A ver. ¿Cuánto produce China de soja? No sé, ¿cuánto? Es un asunto interesante para un periodista saber cuánto produce China de soja. 11.600.000 toneladas. 11.600.000 toneladas. ¿Cuánto importa China de soja? Ahora se va Vázquez a... ¿Cuánto importa China de soja? No hable de los viajes, hable ¿Cuánto de importa? los números. ¿Cuánto importa? 83 millones de toneladas. Sí. Punto. Sí. Por tanto, el negocio no está en Europa, está en el Asia. Bueno, en eso... Entonces pero entonces no hay que perder tiempo con Francia. Pero hay quienes dicen que Uruguay no debe cerrarse ninguna alternativa, que debe abrir todas las alternativas. Entonces que no pierda tiempo 20 años con una alternativa que no se va a poder hacer y que haga la que claramente se pueden hacer. China. O sea, si elimina el 32, hay que hacer con Inglaterra y hay que hacer con Asia. Punto. Se acabó. Y hay que abrirse al mundo entero. Pero las más a mano son Asia e Inglaterra. Hacia China. Lo que sea. ¿Y qué le parece Indonesia, que tiene 300 millones de habitantes? Sí. Ahora, ahí sí que Brasil, con China, Brasil no es tan fácil que quiera un tratado de libre comercio. Hay que hacerlo por fuera del Mercosur. Yo lo que quiero saber es si van a derogar la cláusula 32. Por eso le digo, con la cláusula, el Mercosur con China es más difícil un tratado de libre comercio. Por los intereses de Brasil. ¿Y qué problema tengo con el Mercosur? Si hay un libre comercio, hay un tratado bilateral. Claro. Por eso le digo que no sé si van a derogar la cláusula 32. Y si no derogan la cláusula, ¿qué hace Uruguay? No hay tratado, no hay posibilidad de hacer está claro, tratado. pero tiene que irse del Mercosur, Uruguay. Uruguay sí, en el Mercosur no tiene para qué quedarse, total no le sirve para nada. ¿Y qué pasa con todos los acuerdos que sí tiene hoy el que le vende a Brasil hoy? No, lo que le vende a Brasil es el ministro de Economía del Uruguay, es el que vende a Brasil. Porque es el que no cobra los impuestos que le cobra las mismas cosas que importa el resto del planeta Tierra. O sea, usted compra un auto en Brasil, no paga impuestos. Compra un auto en Japón, paga impuestos. Sí. O sea, que el Mercosur está hecho para un país como el Uruguay sobre la base de lo que el Uruguay deja de percibir por impuestos en la importación de bienes. Pero hay algunos que exporta a Brasil también, ¿no? ¿Exporta qué? Hay algunos que exportan a Brasil y exportan arroz, yo qué sé. Pero arroz siempre le exportamos antes a Brasil toda la vida porque Brasil lo precisa. Está bien, pero cambian las condiciones el día que Uruguay se va del Mercosur. Por supuesto, sí van a cambiar. Y entonces ellos, al mercado uruguayo les gusta acceder. Y siempre nos han vendido con ventaja. Y por tanto, cuando querramos hacer un acuerdo como lo que hicimos antes con Brasil, lo vamos a seguir haciendo. Brasil no va a desperdiciar un mercado que tiene al alcance de la mano, que es el Uruguay. Es chiquito, pero sirve. ¿A usted no le preocupa? No, nada, no me preocupa nada, absolutamente nada. Ahora, le vamos a hacer un bien bárbaro al Mercosur, porque va a permitir que la Argentina y el Brasil
puedan hacer acuerdos con el mundo, y eso les va a permitir crecer al Brasil y crecer a la Argentina en la medida en que sigamos encerrados entre nosotros. ¿Alguna vez funcionó el Mercosur como alianza aduanera? No, lo que pasó fue otra cosa completamente distinta. ¿Por qué pasó el Mercosur? ¿Por qué? Por una razón muy elemental. En el tiempo que fue desde 1950 y pico hasta 1980, Europa, que era nuestro socio comercial, se encerró. Porque después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y después que hubo el acuerdo del Plan Marshall, en donde los americanos pusieron dinero en efectivo para ayudar a los países que habían ganado la guerra y a los que habían perdido la guerra para restablecer su vida industrial y comercial, De Gaulle, Carlos de la Gallia, De Gaulle reinventó el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, el Imperio Carolingio, con Carlomagno a la cabeza, que ocupaba hasta el sur de Italia, y que iba hasta el Vístula, y que estaba compuesto por esos países centrales, y que llegaba hasta Cataluña. O sea, el segundo trono de Carlomagno estaba en Cataluña, en el norte de Cataluña, en Gerón. Entonces, ese mundo que luego fue el Sacro Imperio Romano Germánico, eso lo reinventa Europa. Y lo reinventa Europa por lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los funcionarios del Ministerio de Ganadería francés en la discusión de la paz de Versalles eran jóvenes y se llamaba uno Schuman y otro Monet. Monet fue el que hizo el acuerdo de pagos europeo. El acuerdo de pagos europeo era un acuerdo para no tener que transferir divisas, sino hacer acuerdos con cuentas corrientes. Y Schuman fue el que inventó la zona de paz por el carbón y del acero, sobre el Ruhr y sobre el Rin, para terminar con la razón de los líos fundamentales por las Fuerzas Armadas entre Alemania y Francia, que habían establecido la razón de la confrontación desde el siglo XIX. Y entonces eso lo volvió a armar De Gaulle. ¿Y con quién? Y lo hizo con los descendientes de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, o sea, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, por un lado. Ahora, ¿cómo llegamos al Mercosur? Y lo hizo, escuche. Sí. Tenemos tiempo, pero... No, tenemos el tiempo para aprender un poco, siempre viene bien. Y no le cuesta nada porque es gratis. Y lo hizo con el norte de Italia, con De Gasperi. Y le dio el pasaporte democrático a un católico alemán, Adenauer. Y él recibió la ayuda económica de Alemania para firmar la agricultura francesa. Entonces, en ese tiempo, cuando usted vendía queso Colonia en San Pablo, el queso francés llegaba más barato. Y cuando usted agarraba cebada malteada de Paysandú y la llevaba a la maltería en San Pablo, la cebada malteada francesa llegaba más barata a San Pablo. Y al mismo tiempo, cuando usted mandaba carne a Europa, y yo acompañé al ilustre político uruguayo Wilson Ferregal Dunate en 1963, teníamos 4.000 toneladas de cupo Hilton, que quiere equivaler a 100.000 novillos gordos, nada más. Y lo demás teníamos que pagar un impuesto terrorífico. Y el Uruguay terminó exportando carne a Egipto y a Grecia, porque no teníamos ni mercado para vender la carne. Y eso lo armó el gobierno que presidió De Gaulle. Y en ese núcleo a Inglaterra ni la dejó entrar. La echó para afuera, no la dejó entrar. Inglaterra entró mucho después. Y por tanto, Inglaterra ahora dijo yo, ahí me equivoqué totalmente, yo creí que Inglaterra iba a votar a favor de mantenerse y me equivoqué. Inglaterra dijo no, haber peleado con Alemania durante 200 años y terminar mandado por la señora Merkel, me quedo afuera. Doctor, le pido un comentario breve y político sobre Brasil y sobre Argentina en este momento. La Argentina va a andar bien, la Argentina tuvo que hacer el ajuste, por supuesto, ya está. No lo hizo todo, ¿no? No, todavía no, pero hizo las cosas más importantes.
resolvió la deuda, Sí. arregló con los holdouts, el tipo de cambio en la Argentina está estabilizado, va a tener un blanqueo de capital que va a ser suficiente para la Argentina. ¿Cómo lo ve a Macri como presidente? Y mire, yo creo que Macri es una persona que ha orientado un camino y en ese camino va a seguir, y ese camino es el que le sirve a la Argentina para crecer, punto. O sea, la Argentina va a crecer enormemente, porque si la Argentina, los que hicieron lo posible por fundirla, con toda clase de barbaridades y tropelías, no la han podido fundir, ahora con alguien que se dedique a no molestarla tanto a la Argentina, para que la Argentina trabaje, invierta y crezca, y se abra al mundo, la Argentina va a crecer, muchísimo va a crecer. ¿Y el proceso político en Brasil, con el paso de los días, qué diagnóstico hace usted? Mejora. No, está bien, eso es futuro, pero me refiero... Mejora mejora ya. De lo que sucedió con Dilma Rousseff y lo que fue el proceso Primero político. Fue un proceso absolutamente legal, totalmente legal, por una razón bastante sencilla. Tiene una disposición constitucional que establece que si usted hace un déficit enorme en los presupuestos y encima maquilla los números y dice que el déficit no es tal, sí. Y usted prácticamente fue lo que Dilma Rousseff hizo, y bueno, hay un camino a seguir por la Constitución. Nunca es simpático República. sacar a un presidente que fue electo en las urnas, ¿no? Pero por supuesto que no es simpático, pero menos simpático es que el presidente haga lo que la Constitución no le permite hacer. Bueno, eso a veces pasa. Bueno, pero de cualquier manera, si pasa, no es un acto simpático por parte del presidente. No, está claro. Y por tanto, si no es un acto simpático por parte del presidente, no es más o menos simpático tener que tomar una medida. Pero la medida está en la Constitución brasileña y es absolutamente legal. Además, no es la primera vez que han planteado un impeachment. Color de Melo renunció antes que se lo votaran. Y después intentaron varios, el PP intentó, el Partido de los Trabajadores intentó varios, pero no tuvo los votos. Punto. ¿Y usted cree que el cambio político, más allá de los avatares, es positivo para Brasil? El cambio no es político, el cambio es económico. Porque no nos damos cuenta que lo que maneja la vida de las sociedades es el bueno o el mal manejo de la economía. En la medida que usted comete errores económicos graves... Ahora, Dilma también había intentado un cambio económico y no intentó nunca un cambio económico. Bueno, en su segundo gobierno... Hizo lo mismo que Mujica. Sí. Repartió plata, chaca, para ver si ganaba la elección. Y ganó la elección. Después de eso cambió ministro y pero cambió el ministro. Intentó un manotazo que ya no le dio que puso a Levy, que no era poca cosa. No es una decisión menor. Pero cómo no, una intención brutal, pero todas las cosas que el tipo quiso hacer, los mismos integrantes no le permitían hacerlo plenamente. Y entonces al final ahora lo que está haciendo Meireles y el presidente del Banco Central es seguir esos pasos. Y bueno, tiene que bajar el gasto. Perdóneme, usted acá tiene un salario, y tiene un salario X, ha de ser un buen salario, por eso paga IRPF. ¿Y usted en su casa gasta 50% más de su ingreso? No, sí, claro. No lo puede gastar. Y en el comercio tampoco. Entonces, ¿por qué en un país los políticos creemos que podemos gastar lo que se nos da la gana y haciendo un déficit así para ver el Japón, como el coreano ese que está parado en la Rambla, calle así, ve una Corea del otro lado? Pero no, si hay déficit, la cosa no funciona, funciona mal. Y bueno, está. Doctor, le agradezco mucho haber venido. Al contrario. Muy amable, muchas gracias. A usted.